Bueno, entonces hoy vamos a ver el tema de guía completa sobre la evaluación y tratamiento de riesgos corporativos. Un tema fundamental en sistemas de gestión, no solamente hablando de temas de riesgos propiamente corporativos, podemos llevarlos a temas de riesgos de seguridad y salud ambientales, de seguridad de la información, diferentes tipologías de riesgos. Acá en este marco, en este alcance de riesgos corporativos, el objetivo central es ver que esos riesgos corporativos necesitan un enfoque dinámico, una atención constante, un enfoque sistemático y para adoptar una cultura proactiva en la gestión de riesgos. Muy seguramente más adelante, cuando mi compañera Sahara hable con ustedes y les cuente de algunas herramientas que se pueden utilizar para esa gestión de riesgos, vamos a tocar un tema muy importante y acá vamos a tomar una metodología, pero quiero que en cada lámina se lleven que un riesgo identificado y priorizado hay que darle un alcance y un plan de acción. Porque ¿qué puede llegar a suceder? Puede llegar que seamos excelentes para entender el contexto, identificar, pero nos quedemos siempre cortos en esos planes de acción. Entonces, por eso el enfoque debe ser sistemático y debe generar cultura, de manera tal de que no se centralice en una sola persona, posición, cargo, departamento de esa identificación de riesgos, sino que se pueda llevar a diferentes miembros de la organización y de los equipos de manera tal que esto se vuelva una cultura y un tema sistemático de fácil acceso para todos. Hoy vamos a enfocarnos en la norma ISO 31000, una muy buena metodología para hacer identificación de riesgos de una manera sencilla, no propiamente que va a complicar y va a generar mucho más retrabajo en las organizaciones, sino que puede lograr darle alcance y acompañar muy bien a diferentes normas si se está certificado, pero no necesariamente se necesita estar certificado para hacer una identificación de riesgos. Sin lugar a dudas, las compañías con el paso del tiempo se exponen a diferentes riesgos y necesitan tener herramientas para hacer esa administración de riesgos, que es lo que realmente nos traduce RM en sus siglas en inglés. En español, Administración de Riesgos Empresariales. Y aquí tenemos el esquema de la última versión de la norma ISO 31000. La norma ISO 31000 no es una norma certificable, es una norma para aplicar en las organizaciones. Nos podemos certificar, ustedes se pueden certificar como Risk Manager para hacer la gestión de riesgos dentro de las organizaciones y es un cargo o un título que tiene un buen peso a nivel corporativo, que puede tener unas excelentes ofertas laborales cuando ustedes se certifican y cuando adquieren todo ese dominio en manejo de riesgos. Importante, y vuelvo y repito, no solamente enmarcados en lo que puede referirse a procesos, sino desde cualquier ámbito o sistema de gestión. Entonces, acá a grandes, digamos que hablándolo muy rápidamente, tenemos dentro de ese esquema metodológico un primer paso que va a ser el alcance del contexto, criterios, una segunda fase que es un poco como un bloque más grande que abarca toda la evaluación del riesgo y dentro de ello tenemos la identificación, el análisis y la valoración del riesgo. Un tercer bloque que nos va a hablar del tratamiento de los riesgos, de donde debemos tener un registro o unos informes trazables donde podemos tener una evidencia objetiva de todo ese tratamiento de riesgos que hemos hecho. Y muy importante el tema de la comunicación, participación y consulta de los miembros de la organización, con un constante seguimiento. Por eso les decía yo al principio que podemos tener muy bien la definición del contexto, la evaluación que ya vamos a ver de qué se trata cada uno de estos elementos, pero que si no hacemos un seguimiento constante, unos planes de acción que vayan dirigidos a todo esto que hemos identificado, pues vamos a tener como en letra muerta una identificación. Uno de los temas más importantes es lograr generar unos muy buenos planes de acción y ojalá que sean automáticos y qué mejor que tengamos avisos que nos estén comunicando este riesgo está alto, hay que gestionarlo, este plan de acción se definió para atacar ese riesgo y que lo podamos tener siempre a lo largo de esta cadena, este ciclo de vida del riesgo, que lo podamos tener a mano, de fácil acceso automático y que lo puedan conocer quienes todos los miembros de la organización.
En el tema de identificación de los riesgos, análisis, valoración, tratamiento, lo menciona nuestra metodología, hay que comunicar, participar y consultar. ¿A quiénes? A todos los miembros de la organización, pero hay que identificar que no todos los miembros de la organización van a tener de pronto el mismo nivel de manejo, de conocimiento de normas, de manejo del tema o de la misma jerga que involucra los riesgos. Tal vez también vamos a tener personal operativo que su nivel de escolaridad no puede ser el más alto y el que también debe estar involucrado en esta parte de comunicación, al cual no nos debemos olvidar, ¿cierto? Porque de pronto nos enseñamos a nuestra jerga, a manejar cada una digamos, de la terminología que se maneja en gestión de riesgos y les comunicamos de la misma manera a un personal operativo que se puede quedar corto en entender qué es lo que realmente queremos comunicar. Entonces, a lo largo de esa identificación, dos temas fundamentales que no se nos pueden olvidar, porque por eso la norma lo trae en esta nueva versión muy explícito el tema de registros, de informes, de comunicación, seguimiento. Porque muchas veces nos enfocamos y casi todas las metodologías, no solamente ISO 31000, se van a enfocar en algo muy similar a lo que tenemos acá en el eje central. Pero de pronto se nos olvida que para que esto se adquiera de verdad en cultura, debemos trasladarlo a todos los niveles de la organización, pero comunicarlo adecuadamente a cada nivel y no de la misma forma. No es igual hablarle a un grupo gerencial que tal vez está familiarizado con los riesgos, a ir a un nivel operativo a comunicarle sus responsabilidades para el manejo de esos riesgos. Hay que llevarlo a cada uno de esos niveles. Listo. La evaluación y tratamiento de riesgos corporativos es un proceso fundamental para garantizar la sostenibilidad de las organizaciones. Acá vamos a ver una guía completa y vamos a empezar con ese mismo esquema que teníamos allí de ISO 31000 en cada uno de los elementos que vamos a trabajar. Primero, pues debemos definir unos objetivos. ¿Cuáles son esos objetivos estratégicos de la organización? Porque de acuerdo a ello vamos a tener un apetito de riesgo, ¿cierto? De acuerdo a todos los elementos que tengamos dentro de la organización, la estrategia, los objetivos estratégicos, ya sea donde se dirige el core de negocio, pues asimismo identificaremos los riesgos y decidiremos de pronto aceptar algunos de acuerdo a nuestro apetito de riesgo o definitivamente rechazar y eliminar actividades para no vernos expuestos en algunos riesgos que se nos pueden llegar a presentar. Para definir esos objetivos necesitamos entender el entorno. Y allí de pronto nos podemos ir, los que trabajan en sistemas de gestión, sabemos que dentro de esas normas ISO tenemos nuestra estructura de alto nivel y esto mismo lo vamos a aplicar para una 14.000, para una 45, una 27, una 22.000. ¿Por qué? Porque es el mismo esquema. Acá también vamos a trabajar ese tema de entender el contexto. Y para esa actividad podemos utilizar la metodología PESTAL o PESTEL, donde vamos a identificar todo ese entorno político, económico, social, tecnológico, el ambiental y legal, que pueden llegarse a presentar y que pueden afectar la organización y que puede llegar a generar riesgos. Si mi país está en un entorno político complejo, por ejemplo, el sector hidrocarburos, y las políticas ambientales están siendo bien estrictas y se puede ver afectado ese negocio de hidrocarburos y mis clientes son de ese sector, pues ahí voy a tener un riesgo tal vez de tipo financiero, ¿sí? De continuidad del negocio, porque se me puede empezar a materiar un riesgo por el entorno y por una de mis partes interesadas, ¿cierto? Por esa afectación que puedo tener desde el tema político. Si por otro lado hay unas nuevas regulaciones que me van a implicar desde mi tema legal, nuevas inversiones, aumentar mi presupuesto y mi flujo de caja es limitado, pues también puedo estar empezando a experimentar riesgos importantes para la organización. Por eso esta parte es la primera y va a ser fundamental para hacer una correcta identificación de riesgos. Es interesante ver cómo muchas organizaciones, especialmente el sector bancario es uno, que no necesariamente necesita estar certificado para tener un riguroso manejo de riesgos. ¿Por qué? Porque han entendido que controlando sus riesgos garantizan sus planes de continuidad del negocio o no solamente planes, sino la continuidad del negocio per se. De acuerdo a esa buena identificación de ese contexto, de esas cuestiones internas y externas, pues van a poder
proyectarse hacia el siguiente paso. Eh, Como nuestro siguiente paso tenemos identificación de los riesgos. ¿Cuáles métodos tenemos para identificar riesgos? A veces solamente necesitamos hacer mesas de trabajo con cada equipo para identificar en lluvia de ideas una diversidad de posibilidades de riesgos que se pueden llegar a presentar a la empresa. Entrevistas, cuestionarios a la organización, eh, análisis de la documentación, verificar lo que estábamos viendo, nuestras partes interesadas, verificar nuestros proveedores, nuestra competencia, también los productos sustitutos que puedan ingresar. Eso nos puede permitir una excelente identificación de riesgos. Pero a lo largo del tiempo a mí me ha enseñado como el trabajar en las empresas que somos muy buenos para identificar los riesgos, pero a veces los planes de acción se nos van quedando cortos. Entonces, por eso les decía al inicio que tenemos que llevarnos que más allá de identificar del riesgo, tenemos que asegurarnos que esos planes de acción van a ser muy efectivos y vamos a tener herramientas que sean automáticas para que esa identificación no se nos quede como ahí corta, porque muy seguramente al hacer mesas de trabajo van a salir innumerables riesgos que se puedan presentar en la organización. Ahora, acá es donde entra el gerente de riesgos o el experto gestionador de riesgos para empezar a hacer un filtro para discernir cuáles de esos riesgos le pegan al core de negocio directamente a la estrategia corporativa y hay que empezar a priorizarlos y trabajarlos de manera efectiva. Pero en una primera parte, si no sabemos cuáles son esos riesgos a los que no podemos estar expuestos, estoy segura que entre toda la organización, utilizando estos métodos, podríamos identificar riesgos que tal vez desde la alta dirección no se han visto o desde nuestro rol de sistema de gestión y puede que hasta en los niveles operativos nos den excelentes ideas para alimentar y para hacer esta identificación de riesgos. Dentro de esta misma identificación vamos a tener categorías. Vamos a poder empezar a segmentarlos por los riesgos financieros, riesgos que se deriven de la operación o del servicio, del producto, el core de negocio como tal, los riesgos legales y regulatorios, temas reputacionales y los estratégicos. Pero pues no pueden estar solamente estas categorías, ya podemos ampliarlos un poco más si tenemos riesgos asociados a temas de seguridad de la información, podrían ser otra categoría del riesgo. Esta podría ser una primera donde podríamos empezar en bloques a tener esos diferentes riesgos que se nos están y que los podemos identificar en este momento. O tal vez que ya se han llegado a materializar. Dentro del siguiente paso, entonces ya vamos recapitulando. Tenemos un primero donde vemos el contexto, donde definimos ese alcance, donde a través de una metodología como PESTAL o analizando las 5 fuerzas de deporte también podemos ver todo nuestro entorno, nuestras cuestiones internas. Pasamos a un segundo paso donde vamos a hacer esa identificación a través de mesas de trabajo, entrevistas, cuestionarios, vamos a segmentar nuestros riesgos. Cuando ya tenemos estos dos elementos de nuestro ciclo de vida del riesgo, muy de la mano con nuestra ISO 31000, vamos a hacer una evaluación de riesgo. Esa evaluación de riesgo puede tener características cualitativas y cuantitativas de acuerdo a la metodología que se quiera y que tal vez particularmente la compañía quiera adoptar. La clasificación de riesgos en función de la probabilidad de ocurrencia y impacto va a ser parte del análisis cualitativo y qué importante allí son esos mapas de calor donde nos va a permitir tener una segmentación de nuestros riesgos. Utilizar matrices de riesgos para visualizar es muy importante para no solamente para el personal operativo, sino para cualquier tipo de gerencia. Tener herramientas que me permitan visualizar el comportamiento de los riesgos a lo largo del tiempo, ver ese perfil de riesgo entre otra área, una sede, otra sede, para identificar dónde se me está moviendo y dónde necesito enfocar los recursos. Así que la evaluación de riesgo va a ser pues fundamental para trabajar y para dedicar mi presupuesto, ¿cierto? No le voy a dedicar presupuesto, por ejemplo, a un riesgo que está en esta zona, tal vez no es un riesgo que represente
una importancia alta, pero no puedo desconocer este que tenemos en este cuadrante que está en rojo. Por eso esos mapas de calor nos van a apoyar, nos van a ayudar a enfocar esos esfuerzos que vamos a hacer más adelante en el tema de tratamiento de riesgos. En los análisis cuantitativos tenemos igual el cálculo de la probabilidad del impacto, esa es una fórmula tradicional que tenemos. Y también podemos traer métodos estadísticos para predecir la frecuencia y la severidad de los riesgos. Por eso es tan importante cuando podemos tener una herramienta donde cuantificamos nuestros riesgos, donde los inventariamos, donde podemos llevarlos a un plano ya de unas estadísticas concretas y tener unos informes muy ejecutivos para tener a mano la información en tiempo real de cómo se nos están comportando nuestros riesgos, sin contar con elementos de apoyo como puede ser un Business Intelligence que nos muestre toda la proyección de los riesgos de acuerdo a esa evaluación. ¿Sí? Esas son herramientas muy valiosas para poder visualizar y evaluar correctamente los riesgos que tenemos en la organización. Ya vamos para uno de los pasos, el cuarto paso, que es tratamiento de los riesgos. En tratamiento de los riesgos podemos tener evitar el riesgo, reducirlo, transferirlo, planes de acción o desarrollar planes de acción. En evitar el riesgo, pues modificar el plan, modificar las tareas, de acuerdo al apetito de riesgo, definitivamente suprimir una tarea para que no se nos presente el riesgo. Puede ser un caso extremo donde definitivamente ese riesgo no se quiera contemplar, entonces no se acepte de pronto un contrato, un negocio, no se realice algún tipo de producto o servicio porque nuestro apetito de riesgo no es tan alto y se decide definitivamente no aceptarlo. Entonces evitamos totalmente ese riesgo. Cuando lo decidimos reducir, podemos implementar controles, también acá amarraditos este plan de acción, y establecer medidas para minimizar la probabilidad o el impacto. Generalmente, cuando hacemos medidas de reducción del riesgo, lo que hacemos es una reducción de la probabilidad de que ocurra. El impacto puede que se mantenga casi siempre en las matrices, el impacto se mantiene como estático y lo que bajamos es un poco la probabilidad y de esa manera esa evaluación del riesgo inherente va a bajar un poco al riesgo residual. Ya acá me voy a devolver un momentito un poco. Cuando hacemos esta primera evaluación de los riesgos en las organizaciones, tenemos la oportunidad, hay matrices de riesgos básicas donde solamente tenemos el proceso, la actividad, el responsable, y una primera medición. Aún no tenemos controles, tenemos una primera medición de ese riesgo inherente, de acuerdo a esa medición de cómo estamos actualmente, tenemos una primera medición. Después establecemos unos controles y podemos llegar a tener un riesgo residual, donde ya este comportamiento puede bajar. Entonces, estableciendo unos controles, este que está en amarillo puede pasar a verde y el que tenemos en rojo puede pasar a amarillo, haciendo una medición de un riesgo residual. No es frecuente y no es, digamos que no es mandatorio que yo siempre tenga riesgo inherente y riesgo residual. Esa decisión de la compañía sí es importante en algunos casos, de acuerdo a la severidad y a la criticidad de los riesgos y de los controles que se tengan y de la evolución, ¿no? Cuando yo estoy empezando en una organización y apenas estamos dando nuestros primeros pasos en evaluación de riesgo, pues realmente no vamos a tener muchos controles definidos ni planes de acción. Entonces acá pues vamos a tener una primera medición, un riesgo, una evaluación de riesgo general. Pero cuando ya vamos evolucionando, entonces ya tenemos un riesgo inherente, que es el primero que vamos a medir. Luego establecemos unas medidas de control un poco más robustas y vamos a tener una segunda medida que es un riesgo residual. Eso lo podemos empezar a automatizar, a tener de una manera un poco visual, igual, tener esas dos mediciones, cuánto fue que me bajó ese riesgo, qué tanto tuve que invertir para lograr que ese riesgo disminuyera o bajara. Y eso lo vamos a hacer acá, implementando controles y medidas para minimizar la probabilidad o el impacto. Entonces, cuando ustedes van a establecer esa metodología en sus organizaciones y empiezan de cero, utilizando una norma como la ISO 31000, mire que es muy sencilla, a veces, pues para muchas personas que no han trabajado riesgos a nivel corporativo,
se piensa que puede llegar a ser demasiado complejo el trabajar los riesgos. Y miren que la metodología es bien sencilla. Lo importante aquí es la gestión futura después de que nosotros identificamos el riesgo. Este tratamiento del riesgo va a ser lo determinante. ¿Por qué? Porque si identificamos un riesgo prioritario, debemos sí o sí establecerle algún tratamiento, o eliminarlo o reducirlo, transferirlo en algunos casos que se usa con temas de pólizas de seguro, donde yo digo, acepto el riesgo y me cubro con una póliza de seguro, o tercerizo la actividad para que tenga una solidaridad con otra parte interesada, o definitivamente en algún momento pueda que llegue a aceptar el riesgo de acuerdo a mi apetito de riesgo. Sin embargo, pues no es recomendable cuando es un riesgo tan alto llegar a aceptar el riesgo. Eso, bueno, son decisiones ya de grandes ligas para saber qué tanto estamos dispuestos como organización a perder si se acepta o no un riesgo. Cuando definimos el plan de acción a desarrollar, es muy importante, fundamental, que tengamos claras las responsabilidades frente a ese plan, la fecha límite y tener un monitoreo frecuente. En las organizaciones, y no solamente con riesgos, sino con cualquier tipo de acción, puede ser acciones correctivas, mejora continua, incidentes o planes de continuidad del negocio, es muy frecuente ver que generamos excelentes planes, los dejamos en el papel, en el acta, digitalizados, tal vez en el Outlook, pero más allá de esto no evoluciona. Pasa el tiempo y ese plan de acción no surte un efecto. Uno, no se cierra, no se ejecuta. Dos, se ejecuta al 50%, se le olvida al responsable, el responsable tiene tantas tareas que ya no se acuerda cuáles son esas que tiene que cerrar, cuáles las que ha cerrado, cuáles las que no, y es allí donde es importante entrar a tener unos responsables y unas acciones claras con unos plazos, y que sea muy visual para la persona también, que la pueda tener en una agenda digital, algo donde él pueda estar viendo ese plan que él tiene pendiente por desarrollar. Y aquí va muy de la mano lo que hablábamos al inicio, esa transversalidad entre el monitoreo y revisión constante para tener pues unos indicadores acerca de, uno podría ser el tema de cuánto he bajado mi riesgo del inherente al residual, cuántos de esos riesgos he logrado establecer planes de acción efectivos, cuáles de los responsables son los más dinámicos y eficaces a la hora de cerrar sus planes de acción también, y tal vez establecer medidas incentivas o incentivos a lo largo de la organización para que motiven, que generen cultura para cerrar esos planes de acción y que esos riesgos de verdad bajen, que no solamente se quede en el plan y yo me atreva a colocar en la matriz que mi riesgo residual ha bajado, pero el plan de acción no se ha ejecutado, entonces realmente no ha bajado. Yo coloqué un plan, pero si no se ha ejecutado, pues definitivamente ese riesgo pues aún sigue en el nivel alto que pude identificarlo en mi evaluación de riesgo inherente. ¿Mm? Entonces es fundamental, acá estamos haciendo digamos que un recorrido bastante ágil, tratando de llevar una guía metodológica para ustedes para que la logren implementar, por supuesto que por el tiempo, un webinar no tenemos mucho tiempo para desglosar cada uno de estos elementos y que ustedes tengan herramientas, tengan tal vez una matriz, tengan otro tipo de herramientas que puedan implementar para hacer todo este tema de monitoreo y revisión, que muy seguramente Sara más adelante les va a contar algo de eso. La revisión periódica, sí o sí una matriz el método que tengamos para consolidar nuestros riesgos debe ser revisado mínimo o máximo, perdón, máximo una vez al año. Y los riesgos que sean prioritarios pues deberán tener un monitoreo un poco más cercano, con una periodicidad un poco más cercana, para evitar que esos riesgos se nos materialicen. Y más adelante, muy seguramente en otro webinar, hablaremos de planes de continuidad del negocio, porque las organizaciones deben estar preparadas en su cadena de suministro a que algún riesgo se puede llegar a materializar. Es frecuente, tal vez no sé si solo en Latinoamérica, que se conciba
se tenga como esa mente positiva de creer que los riesgos no se van a materializar, que es exageración, que no va a suceder. Y lo más importante es predecirlos, para eso los sistemas predictivos nos ayudan bastante, predecir qué puede llegar a pasar y tener un plan de respuesta inmediata, un plan de continuidad del negocio que me ayude. Si alguno de los riesgos que identifiqué ya los pude gestionar, eso va a ser muy efectivo para lograr eh, tener a mano todas las cartas, tener un plan B, ¿no? Tener un plan A, acá haciendo una medición, siendo juicioso, predictivo, haciendo unos buenos planes de acción, unos controles, pero también tener una respuesta en caso de que algo se materialice, teniendo en cuenta que cuando yo hago mi análisis de contexto en la parte inicial, hay elementos que son externos a la organización, por eso es tan importante el análisis de contexto. Hay cuestiones como las que hablábamos, el tema político, pues la organización, además de identificarlo, de buscar algunos controles, puede que la afectación sea tan alta que sea no tenga oportunidad para poderlo controlar o bajar realmente. Entonces, allí, qué bueno tener un plan de continuidad del negocio que me permita visualizarme un poco más adelante. Cultura de gestión de riesgos. Al inicio yo les mencionaba en el tema de comunicación que es muy importante tener en cuenta que no todos los miembros de la organización entienden la jerga, entienden la forma en que hablamos las personas de los sistemas de gestión, no todos entienden de riesgos, entonces debemos nuestras capacitaciones, las charlas para manejo de riesgos bajarlas a cada nivel para que sea muy práctico y muy sencillo que cada uno entienda su responsabilidad. No podemos dar la misma capacitación que hacemos a un nivel gerencial, hacerlo a un nivel operativo, porque puede que no logremos transmitir el mensaje correctamente. En cultura de gestión de riesgos, qué bueno tener un plan de incentivos en ese tema de cierres de planes de acción que fomenten en los líderes una eficaz cierre de planes. Y allí la alta dirección es fundamental. Realmente a uno le interesa lo que al jefe le interesa. Si mi jefe definitivamente no tiene, mi líder, el gerente, no tiene una cultura de gestión de riesgos, pues de ahí en cascada hacia abajo a ninguno le va a interesar. Pero si el líder es el representante, el que va jalando el tema de gestión de riesgos, va generando como esa cultura, pues hacia abajo en cascada también a todos les va a empezar a sonar el tema de gestión de riesgos, van a participar. Acá es muy importante pues de que tengan herramientas que no se centralicen de pronto en un Excel, que lo tiene el Risk Manager, lo tiene allí en su escritorio o en su SharePoint, tiene su matriz y él solo la maneja, él solo la visualiza, él solo la entiende, no. Acá tenemos que trasladarla a los diferentes niveles y qué mejor de manera gráfica para que la gente entienda un poco más cómo es el movimiento de esos riesgos en su ciclo de vida. La nueva versión de norma pues nos aclara que es muy importante tener evidencia objetiva, documentación y reporte de lo que sucede con nuestra gestión de los riesgos, mantener un registro de todos los riesgos identificados, evaluaciones y acciones tomadas. Y acá propiamente, muy seguramente en los procesos de auditoría que si ustedes tienen en una norma ISO 45000, ISO 9000, tal vez ISO 22000, en todas ellas nos van a pedir evidencia objetiva, es decir, que se pueda ver y que o si otra persona la ve, vea lo mismo, a través de un registro de las evaluaciones que se han hecho, de los planes de acción que se han tomado. Y en esto el tema de la gestión del conocimiento es muy importante. ¿Por qué? Porque las organizaciones deben asegurarse que indistintamente de quién lo está manejando, logremos tener esa información de manera centralizada para que si, por ejemplo, la persona que maneja riesgos es ascendida, la pasan a otro cargo directivo, pues la que llegue encuentre la información, encuentre los registros, las evaluaciones, los planes de acción en el porcentaje que van y no de pronto entrar a recabar una información que ya no se encuentra, que de pronto está en otro servidor, que no la vamos a encontrar con una facilidad, que no es expedita y que no la tenemos allí como de manera disponible en todo este tema de documentación y reporte que es como nuestro tema de control de documentos muy asociados al tema de riesgos.
¿sí? Y muy importante aquí en temas de cumplimiento legal. ¿Por qué razón? Porque tenemos que asegurarnos que si hay un evento que tenga un compromiso de nivel legal o reputacional, tenemos que mostrar las evidencias objetivas de que ese riesgo efectivamente se identificó, se trató, se controló y se establecieron unos planes de acción. Ahora, si se materializa, si se llegó a materializar, hay evidencia probatoria de que se hizo una debida diligencia, se hizo un trámite hacia ese riesgo, no fue negligencia de parte de la organización si se llegó a materializar. Y hay que tener todo ese material probatorio en caso de algún evento que se materialice un riesgo y que tenga consecuencias legales o reputacionales. Hay que tener todas estas evidencias y por eso es muy importante. No solamente tener como esa medición allí, sino tener como enlazado, bueno, yo me generé un plan y de ese plan surgieron tareas y de esas tareas tenemos las evidencias de que se ejecutó. Cuando yo tengo todos esos elementos, aquí me aseguro todo mi tema de documentación y reporte que me habla mi metodología o en la que quisimos enfocar este webinar el día de hoy. Posibles ejemplos de riesgos a controlar, ya los vimos allí en las categorías, riesgos financieros, riesgos de seguridad de la información, ahora tan en boga, casi todos nuestros clientes están solicitando que aseguremos que su información está controlada, riesgos asociados a temas de corrupción y soborno, el SARLAF, el tema de compliance, riesgos asociados ya específicamente a seguridad y salud en el trabajo, ambientales, los propios de cada proceso, de cada tipo de industria, los que se derivan de nuestra gestión del cambio, muy importante porque en las organizaciones gestionamos nuevos proyectos, nos acercamos a hacer innovación en más ahora, pero nos olvidamos que todo esto conlleva a unos riesgos, a unos posibles riesgos, y esto también hay que tenerlos en cuenta allí dentro de todo nuestro proceso o nuestra metodología. Y los riesgos asociados a las terceras partes, muy importante, proveedores, gobierno, la competencia, los productos sustitutos que pueden llegar a entrar a eh, estar acá en nuestra mismo sector o en nuestra misma industria y a través de ellos podemos llegar a identificar nuevos riesgos que se deban controlar. Estos son algunos de los posibles riesgos que ustedes pueden tener. Entonces, acá recapitulando un poco, vamos a tener una identificación del contexto, una evaluación, una correcta identificación de nuestros riesgos, identificándolos, categorizándolos, haciendo una medición juiciosa de cuánto es que está esa valoración, puede ser inherente o puede ser inherente y residual, haciendo un tratamiento de riesgos, pero con planes de acción efectivos. Ojalá que no tengan ustedes matrices en sus organizaciones donde los planes se quedan en buenas ideas, pero no en ejecuciones prácticas. Y después de tener todo ese tratamiento, hacer un monitoreo frecuente de cómo se está comportando ese riesgo. Sin olvidarnos que transversalmente en todas y cada una de las etapas debemos estar buscando generar cultura, comunicar, participar, involucrar a las personas que tienen que ver con esos riesgos. Y por otro lado, teniendo nuestra lámina anterior, la información documentada que nos sirva de material probatorio, que la tengamos allí como evidencia objetiva para una auditoría de toda la gestión que se ha realizado en los diferentes riesgos. Pues ya les damos las gracias por su asistencia. Esperamos que en este corto espacio ustedes se lleven esta guía metodológica que la pueden implementar de manera práctica. Ya ampliar un poco más el trabajo con norma 31000, se lograrán como dividir cada uno de estos temas que vimos el día de hoy y podemos tener como un espectro un poco más amplio. Hoy, pues estoy segura que ya se llevan una guía para poder tramitar sus riesgos corporativos y que también podría ser una metodología para sus riesgos ya propios de cada sistema de gestión.